Welcome back. Today is August 18th, Bienvenidos de nuevo. Hoy es 18 de agosto de 2026 y tenemos el gran privilegio de contar con el coronel Douglas McGregor, un veterano de combate condecorado y autor, además de exasesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Así que gracias por volver a acompañarnos. Gracias. Parece que estamos llegando a un momento cada vez más crítico en la guerra de Ucrania. Creo que la última operación de relaciones públicas de Ucrania, la de cambiar el rumbo de la guerra, se ha quedado sin fuelle y la realidad se está imponiendo. Pero vemos que los ucranianos ya no son realmente capaces de interceptar ninguno de los misiles rusos. Incluso todos los drones están logrando pasar. Y Ucrania está ahora, en gran medida, sin salida al mar debido a este bloqueo naval, mientras que muchos de los frentes más críticos están flaqueando. Y de nuevo, ha habido una escalada gradual a lo largo de esta guerra. Y, para ser sinceros, la resistencia ucraniana bastante impresionante, pero ha tenido un coste. Enviar a hombres de más edad a esta guerra y también agotar las reservas de armamento de la OTAN. Entonces, ¿hacia dónde cree que se dirige esto ahora? Where do you see this heading now? Bueno, si formas parte de lo que yo llamo el triunvirato Netanyahu, Zelensky, Trump, porque ahora mismo están en una relación triangular, les guste o no, creo que existe la idea de que, por un lado en Occidente, los líderes europeos, los globalistas que manejan los hilos, quieren creer que están teniendo un gran impacto en Rusia. Hubo 800 drones que lograron penetrar las defensas aéreas y finalmente alcanzar objetivos en Moscú, Volgogrado y otra ciudad y causar algunos daños. No son tan letales como para poner a Rusia en riesgo de sucumbir, ni mucho menos, aunque eso es lo que parecería si escuchas los informes. Pero estos 800 drones eran producto de tecnología británica suministrada a los ucranianos. Llevaban motores nuevos. Podían volar más lejos y más rápido. Entraron a unos 6 metros por encima de las copas de los árboles. Cuando los radares rusos los identificaron, ya era demasiado tarde. Ya habían pasado de largo y alcanzaron la mayoría de sus objetivos sin demasiada dificultad. Esto ya es más que una simple molestia para el señor Putin y su gobierno. Hay muchos rusos que están realmente indignados por todo el proceso y que, por supuesto, llevan tiempo enfadados y quieren que esta guerra termine. Pero esto, creo, ha echado más leña al fuego. También ha planteado una pregunta en la mente de varias personas. ¿Cuánto más van a aguantar los rusos estas tonterías antes de que por fin respondan atacando los lugares donde se fabrican estos drones, en sitios como Alemania, Gran Bretaña, Francia u otros lugares? En realidad, no creo que salga nada de Francia. Ahora mismo es muy significativo. Esa es una dimensión. Ahora mismo hay otra que mucha gente no está siguiendo, y son los acontecimientos en el suroeste. Los rusos están ya a las afueras de Zaporilla. El puente de Zaporilla, ese al que durante mucho tiempo se señaló como muy importante y estructuralmente muy sólido, está sufriendo daños, no está siendo destruido. Pero muchos rusos llevan mucho tiempo preguntándose por qué no se habían volado todos los puentes. El argumento era, bueno, quizá queramos utilizarlos a la vuelta. Pero eso no ha resistido un análisis más detenido, teniendo en cuenta lo mucho que se ha prolongado todo. Pero sinceramente, si hay algo que los rusos saben hacer bien, es tender puentes sobre los ríos. Así que si esto acaba siendo inutilizable, no creo que suponga una gran diferencia. Pero lo que sugiere es que el cerco sobre Odessa se ha estrechado considerablemente. Y esa es, por supuesto, la línea de vida de Ucrania, que ya está conectada a soporte vital. Eso significa que depende por completo de todo lo que le llega a través de Lituania, o principalmente de Polonia. Y por supuesto las relaciones del señor Zelensky con Varsovia son bastante malas. Los polacos están hartos. Les gustaría expulsar a tantos ucranianos como puedan de los que tienen allí. Y al mismo tiempo están profundamente ofendidos por los comentarios y el comportamiento de Zelensky. No es algo bueno para los ucranianos.
Creo que la población de Ucrania es, como mínimo, el 50% de lo que era al principio, y sigue bajando. Me dicen que hay hasta 10 millones de los llamados pensionistas de la tercera edad. Eso no es una buena señal. Y como señalaste antes, obligarlos a ponerse el uniforme y enviarlos al este para que se sienten en una trinchera es una pérdida de tiempo. Las fuerzas rusas sobre el terreno avanzan de forma muy constante y creo que pronto estarán en el río Dnieper. Por supuesto, esperaba que eso ocurriera mucho antes, igual que la mayoría de la gente. Ahora bien, hay un acontecimiento interesante que merece la pena mencionar. Mis fuentes me dicen que Gerasimov, es decir, el coronel general Gerasimov, jefe del Estado Mayor, dejará su cargo como jefe del Estado Mayor ruso a mediados de septiembre. Mucha gente se pregunta qué significa eso. No circulan muchos rumores con verdadero fundamento, pero tenemos que entender que Gerasimov fue una figura clave en el asunto Prigozhin y quería que Prigozhin muriera lo antes posible. Posteriormente, hizo encarcelar al menos a un general de división ruso por cuestionarlo, en la práctica, a él y su forma de conducir la guerra. Hasta donde yo sé, sigue vivo y continúa en prisión, para vergüenza del presidente Putin, que, en mi opinión, debería ponerlo en libertad. Puedo volver y averiguar cómo se llama. Pero Gerasimov, dicho de otro modo, no es una figura especialmente popular. Mucha gente en Rusia le culpa de la conducción lenta y pesada de la operación. Pero debemos tener presente que ya en 2021 se le prorrogó 5 años más como jefe del Estado Mayor General y sigue ahí. Eso significa que haga lo que haga, ha encajado con la visión de Putin. Así que la pregunta es, ¿qué ocurre ahora? Tuvimos todos esos discursos que dio el presidente Putin no hace mucho, insistiendo, quiero acelerar las operaciones, quiero más acción ofensiva. Todo el mundo le dedicó una especie de aplauso rotundo y prolongado. La cuestión es si eso tiene realmente algún significado. Una fuente en la que confío dijo, bueno, mucha gente se pregunta si Surovikin, que ha vuelto de África y tuvo una reunión en el despacho con Putin, muy publicitada y cordial, va a salir ahora de la sombra, a dar un paso al frente y a convertirse en el próximo jefe del Estado Mayor General. Otros han dicho, no, es un oficial de la Fuerza Aérea, eso es muy poco probable. Querrán a otro general del Ejército de Tierra. No lo sé, pero cuando se haga ese relevo nos dirá mucho sobre hacia dónde van a ir las cosas a partir de ahora. Porque Gerasimov siempre ha estado asociado a una especie de resaca soviética, una forma lenta, deliberada y metódica de hacer las cosas. Y eso no es lo que Putin dice que quiere. Tampoco es lo que quiere el ruso medio. Quieren una acción decisiva. Así que creo que, cuando se tome esta decisión, quien quiera que aparezca nos dirá mucho sobre hacia dónde van las cosas. Pero está claro que los rusos están ahora desplegados con todas las tropas, todo el equipamiento y todas las capacidades que necesitan para tener mucho éxito. Y por último, ese temor a que los europeos entren en la guerra no creo que haya desaparecido, pero sin duda ha perdido algo de impulso y fuerza. Creo que cada vez se es más consciente de que los europeos no son capaces de aportar demasiado ni de entrar con demasiada fuerza en la lucha. De hecho, una de mis fuentes me dice que les preocupa más el uso de aviones modernizados, potencialmente sobre Ucrania contra las fuerzas rusas, y les preocupa cualquier fuerza terrestre que pudiera aparecer. Y creo que es bastante evidente que, si ya tenemos dificultades para llevar a cabo una sola campaña en Oriente Medio contra Irán, y además ya nos estamos quedando cortos de todas las municiones y capacidades que nos gustaría tener, nuestra armada ya está sometida a una presión excesiva, porque es mucho más pequeña de lo que era antes. Es muy poco probable que si ocurriera algo en Ucrania que provocara el colapso definitivo de ese estado y que las fuerzas rusas cruzaran el Alto Río, nosotros hiciéramos algo. Eso significa que los europeos estarían solos. Y la verdadera pregunta es,
¿Harían los europeos algo más allá de lo que han dicho? Yo no lo creo. Y no lo creo porque no pienso que los polacos lo apoyaran. La población polaca no lo quiere. El gobierno está ya harto de Zelensky. Y si no tienes a Polonia firmemente de tu lado, dispuesta a proporcionarte una base de operaciones, olvídalo. Mucha gente no se da cuenta de que en 1981, cuando declararon la ley marcial en Polonia, en diciembre, y pusieron a Jaruzelski al mando. Hablo de Moscú. En cuestión de unas semanas hubo una reunión del Politburó con Brezhnev, sus colegas y Kulikov, que en realidad era el comandante soviético del teatro occidental. Le llamaban comandante del Pacto de Varsovia, pero eso siempre fue una broma. Nunca hubo siquiera un edificio del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era una fachada. Eran las Fuerzas Armadas soviéticas, y luego había fuerzas no soviéticas dentro de las Fuerzas Armadas soviéticas. Así que Kulikov mandaba sobre todo. Y en aquel momento, por un discurso muy tajante, dijo: cualquier operación ofensiva de nuestras fuerzas contra Occidente es ahora imposible. Sí. Y todo el mundo, por así decirlo, se incorporó y miró. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Polonia está sumida en el desorden. Polonia no es una base de apoyo fiable. Tenemos que contar con una posibilidad muy alta de que si lanzáramos una ofensiva, los polacos la dificultaran, la obstaculizaran, la desbarataran. Así que, hasta que podamos estar absolutamente seguros de que Polonia está firmemente de nuestro lado y de que el orden se ha restablecido por completo, tenemos que olvidarnos de cualquier idea de operaciones ofensivas. En aquel momento eso era información de inteligencia muy sensible, pero era cierto. Y lo verdaderamente curioso es que seguimos hablando hasta el final, hasta que el Estado soviético se desmorona de esta inminente operación ofensiva soviética. Y no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera después del 81. Así que Polonia vuelve a desempeñar un papel muy importante, y no deberíamos ignorarlo. Por tanto, diga lo que diga el gobierno alemán, el británico, el francés o cualquier otro, es absurdo. Olvídenlo, denlo por descartado, no va a ocurrir. Creo que eso está empezando a calar en los niveles altos de Rusia. Así que tendremos que ver quién aparece como próximo jefe del Estado Mayor, pero yo diría que septiembre sería un mes muy importante. Ahora bien, lo que no sabemos es cuánta lluvia vamos a tener, hasta qué punto se volverá todo embarrado y miserable. Tendremos que esperar y ver, pero mientras el terreno esté razonablemente seco, como lo está en este momento, podrían hacer mucho en septiembre. Bueno, en primer lugar, les gustaría vengarse de los europeos por su creciente implicación directa en esta guerra. Y como decía, también dudan de que quieran una guerra directa con Rusia. ¿Cómo cree que esto afectará a la estrategia de Rusia en el frente? Porque de nuevo, Surovikin, al que llaman el general Armagedón, evidentemente es partidario de un enfoque mucho más agresivo. Pero también parece estar creciendo el consenso de que la lenta y desgastante guerra de desgaste del expresidente debería cambiar. No estoy seguro, sencillamente porque la guerra está entrando en una fase diferente. Pero ahora vemos todos estos ataques contra infraestructuras ucranianas, los puentes, los puertos, ataques bastante brutales contra la propia Kiev. Vemos amenazas de apoderarse de buques europeos, como respuesta a que se apoderen de buques rusos. Vemos que los norcoreanos podrían entrar de una manera mucho más importante en esta guerra. Y sí, los rusos están atacando objetivos que antes no atacaban por los daños colaterales. En esencia, diría que ahora se está volviendo mucho más despiadada. ¿Cree que es posible que haya un cambio estratégico y que los rusos estén buscando un golpe de gracia hacia el final, al ver que su adversario se está debilitando? Bueno, me dicen que ahora hay al menos 20,000 soldados norcoreanos en el teatro de operaciones, y puede que haya más. Los norcoreanos están deseando adquirir experiencia de combate. Los rusos están encantados de contar con efectivos adicionales.
Pero también debemos entender que los rusos ya tienen muchos efectivos. Quiero decir, sus fuerzas han crecido de forma espectacular y ahora mismo están entrenando a unos 150,000 reservistas. Creo que los rusos huelen la sangre. Creo que saben que Ucrania es un animal herido de muerte y no les preocupa tanto lo que puedan hacer los ucranianos mientras avanzan. Les preocupan mucho más los europeos, obviamente, como usted señala. Pero creo que el temor a que esto pueda desembocar en una conflagración mayor está empezando a disiparse. Así que creo que los rusos están hartos de estas operaciones de pequeños golpes, que ahora han pasado a ser algo más que pequeños golpes. Ataques con cuchillo. Si se observa la reducción del 38% de la capacidad de refinado, y el hecho de que los rusos hayan suspendido la exportación de petróleo refinado, en forma de gasolina, diésel y otros destilados, eso sugiere que ha habido un impacto. Obviamente, no a la escala que, una vez más, las voces esperanzadas de Washington, Londres, París y Berlín quieren ensalzar. En privado, creo que todo el mundo sabe que es solo cuestión de tiempo que Ucrania muera como Estado-nación. Ya es un zombie. Así que la pregunta es, ¿qué van a hacer después? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Creo que vamos a averiguarlo con el sustituto de Gerasimov. Eso nos va a decir mucho porque creo que ahora sería prudente actuar si van a tomar medidas serias. Pero claro, no sabemos qué más pasa por la cabeza del presidente Putin. Como estadounidense, mi opinión sería que, si hacen mucho ahora, nosotros no podemos hacer gran cosa al respecto. Y creo que Trump lo sabe. ¿Ha entrado eso en sus cálculos estratégicos más amplios? Eso no puedo decirlo. Pero creo que es muy consciente de que no estamos en condiciones de enfrentarnos a las Fuerzas Armadas rusas por un lugar como Ucrania. Ahora mismo estamos demasiado dispersos, de demasiadas maneras, en el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Bueno, aunque los rusos crean que los países de la OTAN no intervendrán cuando Ucrania empiece por fin a derrumbarse, no pueden basar su estrategia en la esperanza. Tienen que prepararse para la posibilidad de una guerra. Hemos visto el cambio en la doctrina nuclear y todo eso, pero ¿ve alguna otra señal de que los rusos se estén preparando para una posible guerra con la OTAN? Porque por lo que oigo, están reclutando a muchos rusos, pero no los vemos en el frente. Están desarrollando muchos vehículos blindados y tampoco los vemos. ¿Es para una fase posterior en Ucrania o cree que está pensado para nosotros? No creo que esté pensado para nosotros, propiamente. Cuando dice nosotros, supongo que se refiere a la OTAN. Pero estará preparado para la OTAN si la OTAN decide intervenir. Siempre han mantenido fuerzas en reserva, fuerzas numerosas y bien equipadas. Creo que ahora eso es más cierto que antes. Quiero decir, ¿por qué comprometer el grueso de tu capacidad si crees que existe alguna posibilidad de que alguien de la OTAN intervenga? Así que siempre han tenido puestos los ojos en Moldavia, ya sabe, en Polonia, en la frontera polaca, en Lituania y demás. Mi argumento es que creo que cada vez son más conscientes de que no se puede hacer gran cosa. Los polacos no van a entrar en esto. A mi juicio, los polacos tienen quizá el mejor ejército de la OTAN. Están bien entrenados, son muy disciplinados, mucho mejores que las fuerzas occidentales. Y creo que los polacos combatirían con mucha eficacia. Y el presidente de Polonia, Nawrocki, ha dicho, eso no va a ocurrir mientras yo esté al mando. No irán más soldados polacos a Ucrania. Ahora mismo tienen entre 8,000 y 10,000 soldados polacos muertos, enterrados en cementerios de Polonia. Así que creo que ha dejado muy claro que eso no va a ocurrir. Y de nuevo, si no tienes a Polonia contigo, olvídate. Quiero decir, es como decir, bueno, vamos a invadir en un lugar llamado Normandía, pero Gran Bretaña no está disponible. Es literalmente así de importante. Así que, si entendemos eso, si los polacos no están a bordo, no va a ocurrir. ¿Vas a intentar hacerlo desde el litoral báltico? Bueno, ya sabes, entrar en el Báltico es un poco como meterte en la piscina de tu patio trasero.
Cualquier cosa que pusieras ahí podría detectarse y hundirse fácilmente. Así que no veo que eso vaya a ocurrir. No creo que los rusos vean que eso vaya a ocurrir. Y a medida que estén cada vez más convencidos de ello, la probabilidad de una operación mucho más decisiva se vuelve inevitable. También hay fuerzas en las afueras que han entrado y salido de Kharkov en pequeños grupos. Pero Kharkov es uno de esos lugares que puede esperar. Odessa es mucho más importante. Ahora bien, la buena noticia para ellos es que la han sacado de la ecuación desde el punto de vista del sostenimiento logístico. Eso está bien, pero siguen queriéndola. Es una ciudad de habla rusa. Y eso probablemente destruiría cualquier esperanza que aún quede en Occidente de algún éxito que Ucrania pudiera intentar lograr. De nuevo, pero tienes que adelantar tus defensas aéreas y antimisiles. Hay que reforzar la capacidad logística para poder mantener las operaciones a distancia. Hay muchas cosas que tienen que hacerse. Creo que buena parte de eso ya está en marcha. Pero si nos fijamos en nosotros, por ejemplo, no dedicamos absolutamente nada de tiempo a pensar cuidadosamente en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, en el tipo de obstáculos a los que nos enfrentaríamos, tanto en el plano logístico como en el operativo. Como resultado, todo esto es una vergüenza. Quiero decir, no sé cómo expresarlo de otra manera. La guerra se ha convertido en una enorme vergüenza para nosotros. Y esa es una de las razones por las que Donald Trump va por ahí haciendo tantas declaraciones disparatadas, como compensación por lo que evidentemente es un revés estratégico, claro e inequívoco, o una derrota. Bueno, en Oriente Próximo, Trump tiende a utilizar estas negociaciones, por lo que parece, como una táctica para ganar tiempo. Y supongo que se aplicará el mismo enfoque contra Rusia. Es decir, según The New York Times, los europeos están empezando a darse cuenta de que las cosas no van bien. De nuevo, todo este optimismo de la OTAN parece haberse basado únicamente en esos ataques contra la infraestructura civil rusa, es decir, los almacenes de comercio electrónico de Wildberries. Así es, en esencia, como medíamos el éxito. Pero ahora que muchos están reconociendo que las cosas van mal, hay informes de que a los europeos no les importaría que Estados Unidos reanudara las conversaciones con los rusos. Eso supondría un cambio respecto al año pasado, porque entonces estaban bastante descontentos con cualquier conversación. Pero por supuesto, los europeos no quieren un final real de la guerra. Creo que los líderes europeos quieren una pausa para poder reorganizar, reequipar y preparar a los ucranianos para otra ronda de la guerra. Pero ¿cómo ve la posibilidad de retomar la diplomacia? Porque de nuevo, es un poco como con los iraníes. Cuando todo va muy mal, hay una tendencia al ennuemal en todas las conversaciones que sea fuera en tiempo. Bueno, si ahora mismo eres un ruso de la cúpula y trabajas para el ministro de Exteriores Lavrov, el presidente Putin o el actual ministro de Defensa, creo que el consejo que recibirían sería: mirad, organizadlo, dejadles hablar, pero no les prestéis atención y llevad adelante esta guerra con toda contundencia. Esto es una prueba de la debilidad que hemos detectado. Ahora es el momento de aprovecharla y golpear con fuerza. Creo que eso es lo que muchos rusos, en niveles muy altos, les están diciendo a sus dirigentes. Podemos hablar y hablar y hablar todo lo que quieran. Sabemos que no son sinceros. No tenemos motivo alguno para confiar en nada de lo que salga de la boca de cualquiera de las personas que están actualmente en el poder. Y por cierto, nosotros los rusos hemos tenido paciencia esperando a que caigan estos gobiernos. Y está claro que el gobierno de Berlín está muchísimo más cerca de eso que nunca antes. Eso es muy evidente. Y hay muchos rusos que están siguiendo esto atentamente, estoy convencido. Ya he explicado que Polonia no quiere tener absolutamente nada que ver con una guerra contra Rusia por Ucrania. Así que, si eres ruso, bien, habla. Pongámonos en marcha y acabemos con esto. Ahora, si bajamos a Oriente Medio, o a Persia, o Irán,
¿Cuántas veces tienen que mentirles antes de que por fin digan, bueno, esto no tiene sentido? Creo que se ha acabado. Y si miras al nuevo liderazgo, si repasas a las personas que han sido nombradas para puestos clave dentro de Irán, hay muchos artículos sobre ello. Ya sabes, Arta Moeni es experto en este tipo de cosas y puede explicar detalladamente sus antecedentes. Pero son personas que difícilmente son receptivas a un acuerdo negociado. Quiero decir, esta gente ha perdido familiares desde la guerra entre Irán e Irak, y nosotros, en Estados Unidos, ni siquiera lo sacamos a relucir, ni siquiera lo mencionamos. Entre 500,000 y 750,000 bajas, cientos de miles de muertos, y la mayoría de la gente tenía familiares que lucharon en esa guerra. Para ellos tiene tanta importancia como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial para nosotros. Recuerdo cuando devolvimos Okinawa. Al menos se resolvió la cuestión de la soberanía. Okinawa fue entregada a los japoneses, y los japoneses aceptaron entonces que nos quedáramos. Creo que eso también va a terminar bastante pronto. Es otro tema. Creo que toda esta estructura de guarniciones en el extranjero va a desmoronarse. No la necesitamos, cuesta demasiado y nadie la quiere. Pero en definitiva, por el momento creo que la actitud iraní es que os den. Ni siquiera Marat Stahow Inquidver First. Ahora bien, tengo entendido que Jared Kushner insiste en que hay conversaciones a niveles inferiores. No tengo ni idea de qué significa eso. Y he aprendido a no creer nada de lo que digan él, Netanyahu, Witkoff o Trump. Quiero decir, sencillamente no les creo. Y luego está esa reacción emocional e impulsiva ante todo. Los surcoreanos no apoyarían nuestra posición sobre Ucrania o algo así. Y de repente Trump cancela unas maniobras conjuntas que realizamos cada año con Corea del Sur. Cree que los está castigando. A la gente de Corea del Sur le gustaría que nos fuéramos. Llevamos allí demasiado tiempo. Este gobierno no nos necesita, no nos quiere. No hay una amenaza inminente de Corea del Norte, porque los chinos no lo tolerarán. No permitirán una guerra en la península. Y los rusos no van a forzar la situación porque, pase lo que pase en Asia, siempre se remitirán a Xi, como debe ser. Así que, en definitiva, ya no veo que negociaciones de ningún tipo vayan a marcar diferencia para nadie. Y creo que muchísima de esa retórica es para consumo en Occidente, para consumo interno de la gente en Estados Unidos. Todavía me encuentro con personas que dicen, bueno, Trump, ya sabes, está jugando al ajedrez en 4 dimensiones. No, es un genio, no lo entiendes. Está creando una nueva arquitectura. Desde luego está contribuyendo a la aparición de una nueva arquitectura, pero no es necesariamente algo que vaya en interés del pueblo estadounidense. Y está destruyendo a la mayoría de nuestros socios estratégicos en la región. Así que, es frustrante tratar con gente así, pero hay mucha gente así. y hasta llegar, ya sabe, a una pregunta como esta. Mein Führer, ¿qué pasa con la victoria final? Ya sabe, en 1945. Y Hitler mira a su hombre como diciendo, ¿pero qué eres, idiota? Y se va. Ya sabe, ¿qué pasa con la victoria inevitable? Todo esto son tonterías, todo se va a derrumbar más pronto que tarde. Y yo no sé cómo va a afrontarlo Donald Trump. La forma inteligente de afrontarlo es reconocer algo que oigo constantemente. Un amigo mío acaba de volver del norte del estado de Nueva York. Estuvo por la frontera con Canadá y también por Utica y Albany. Allá arriba en ese Imperial le importa siquiera lo que pasa en Irán. A nadie le importa una mierda. Decían, ¿qué estamos haciendo allí? Y todos están preocupados ¿por qué? Por la inflación, por la subida de precios de todo. Y las perspectivas son bastante sombrías. Si miras los mercados ahora mismo, creo que vamos a seguir subiendo y subiendo, y que habrá algo parecido a lo que vimos en el 29, una caída drástica y muy pronunciada. Y ya sabes, el diésel está golpeando muy duro a Europa ahora mismo. Tengo amigos en los Balcanes, en Hungría, Austria y Alemania, y me dicen que el precio del diésel se está disparando. El diésel mantiene todo en marcha, como sabemos.
¿Cómo mantienes las cosas funcionando? ¿Cómo mantienes la electricidad para todos los trenes? Y así podríamos seguir y seguir. Bueno, aquí no está tan mal como allí, pero vamos camino de eso, y no veo cómo vamos a poder afrontarlo. Ahora tenemos un bono del Tesoro a 30 años que se vende por encima del 5%. Está en torno al 5,2 o al 5,3%, algo así. Creo que el bono del Tesoro a 10 años, que es lo que todo el mundo observa como indicador de un desastre de verdad, ha subido hasta el 4,72% de interés. En cuanto llegue al 5% de interés, estamos acabados con esta deuda soberana. No podemos afrontarlo. Y lo interesante es ver cómo suben los tipos de interés y suben los rendimientos. Normalmente eso no ocurre, es al revés, uno sube y el otro baja. No es buena señal. No creo que el señor Bessent pueda seguir mucho más tiempo con el juego de manos que ha estado haciendo antes de que, ya sabe, estemos en problemas. Problemas de verdad. Sin embargo, es interesante que Bessent y otros sigan hablando de todas estas guerras. Bueno, Bessent fue bastante explícito. Dijo que más o menos todas estas guerras tenían una función económica detrás. Es decir, vamos a conseguir que Venezuela comercie en dólares. Pronto, los rusos también comerciarán en dólares. Así era, en cierto modo, como se definía la victoria. Así que, obviamente, las guerras que están empeorando mucho la situación económica también se ven como una salida. Ya sabes, si ganamos, podremos echar mano del petróleo iraní. Luego podremos conseguir que los rusos comercien en dólares, porque ahora casi han dejado de vender su energía en dólares. Así que no es nada bueno ver a las grandes potencias pensando en estos términos completamente de suma cero, donde es todo o nada. Pero ahora es un poco tarde para frenar la desdolarización, ¿no crees? Sí. No veo cómo se puede detener. No veo cómo se puede salvar al petrodólar de la extinción. Quiero decir, ¿qué va a pasar en la región si los iraníes cumplen lo que están diciendo? Han dejado muy claro que si vuelven a enfrentarse con nosotros, destruirán toda la infraestructura petrolera y las plantas desalinizadoras del lado occidental del Golfo Pérsico. Y ya está. Se acabó. Arabia Saudí no puede soportar eso. No sabemos qué harán los hutíes, pero no hay motivo para creer que no vayan a intervenir y causar graves daños a Arabia Saudí. El oleoducto que va de este a oeste a través del país se puede interrumpir con mucha facilidad. Así que ya sabe, no veo ninguna buena noticia. No sé por qué alguien así, bueno, sí sé por qué la gente dice esas cosas en Washington, pero les espera una sorpresa muy desagradable. El mundo está harto de nosotros. Ya no les interesa seguirnos el juego. Quieren que termine nuestra injerencia, nuestra intimidación, ya sabe, nuestra dominación financiera. Ahora los iraníes han dicho que tienen que recuperar todo su dinero. A los rusos también les gustaría recuperar su dinero. No se puede robar a la gente y luego esperar que coopere contigo. Pero existe esa especie de ilusión, ya sabe, de que somos intocables, y no somos intocables. Bueno, desde luego, Irán y Yemen están dejando esto muy claro, que están pasando a la ofensiva, más o menos. Se ve en su retórica y en sus acciones. Y mucho de esto se refleja en lo que usted dice. La diplomacia se considera simplemente una farsa, una maniobra engañosa para lanzar otro ataque por sorpresa. Pero me preguntaba si ve la misma evolución en Rusia. También se están moviendo hacia la idea de que la diplomacia ya no tiene ningún sentido. Porque en el pasado, parece que voces más belicistas, como la del ministro de Exteriores Lavrov, estaban un poco contenidas por Putin. Ahora, ya sabe, le han soltado la correa. Se vuelve cada vez más crítico con Estados Unidos. Y Rusia, por lo que he oído, se suponía que debía evitar criticar a Estados Unidos. Eso es lo que les dijeron. Pero parece que esto ya no se aplica. Y de nuevo, cuando Putin hace estos comentarios de que, bueno, empezaremos a responder de la misma manera y a capturar barcos europeos, y su viaje a las Islas Kuriles del Sur fue, bueno,
por usar la expresión que empleo antes, un gran que os den a Japón, por involucrarse también en esta guerra en Ucrania. Así que ve especialmente a los rusos pasando también a la ofensiva, como diciendo, bueno, ya han tenido suficiente. I think the answer is yes. Creo que la respuesta es sí. Lavrov es un hombre interesante. Tuve la oportunidad de conocerle una vez. Probablemente sabe más sobre Estados Unidos y su gente que cualquier otra persona del gobierno ruso. Y está harto. No hay duda de ello. Lleva mucho tiempo sintiéndose así. Creo que la gente está llegando a la conclusión de que solo si nos responden en distintos frentes vamos a prestar atención a lo que dicen o hacen. Y creo que, por desgracia, es cierto. Y si ahora mismo analizas nuestra posición militar en el Golfo Pérsico, los problemas de los que se ha informado en la flota, ya saben, en el USS Abraham Lincoln. No sé cuánto de eso será verdad o no, pero sí sé que es como el infierno en la tierra si te quedas prácticamente 300 días en el mar. Quiero decir, no se me ocurre nada peor que eso. He escuchado a gente de las otras ramas de las Fuerzas Armadas decir, bueno, ¿y cómo pueden quejarse de eso? No lo entienden. Hay una gran diferencia entre decir, bueno, estoy aquí en este agujero al que llaman Afganistán o Irak durante otros 6 meses. Ese es un tipo de problemas, pero hay formas de afrontarlo. Tu salud mental puede adaptarse. Pero si estás ahí fuera, día tras día, mes tras mes, lo único que rompe la monotonía son los aviones que despegan periódicamente y lanzan munición en algún sitio. Por lo demás, estás atrapado allí. Creo que la gente está cansada de esto. No tenemos el tamaño de fuerza que teníamos antes. Y también sabemos que la Armada estadounidense está, en la mayoría de los casos, a varios cientos de millas al sur. Es decir, a 150, 200 o 300 millas, según donde estén, para evitar la capacidad de misiles iraníes, por no hablar de los sistemas no tripulados. Así que no es irrazonable que la gente en el mar se harte de esto y sienta repulsión. Estoy seguro de que mucha gente está diciendo, ¿qué estamos haciendo? Alguien dice, bueno, estamos aquí para imponer un bloqueo. De acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Durante cuánto tiempo mantienes esto? ¿Tenemos suficientes barcos? La respuesta suele ser no. Para un bloqueo tan prolongado y tan amplio como el que intentamos mantener, hacen falta al menos 100 barcos. Creo que ya hablé, en un episodio anterior, de los más de 200 barcos que participaron en el bloqueo contra Cuba allá por 1962-63, en ese periodo. Y también teníamos barcos en el Atlántico Norte. Estaban allí, básicamente, para hacer frente a los soviéticos si intentaban violar el bloqueo. Eso ahora no lo tenemos. Y de hecho, muchos de esos barcos se consideran con frecuencia posibles desastres a punto de ocurrir. En muchos de sus juegos de guerra, analizan un portaaviones. Si pierden un portaaviones, es decir, si queda dañado y fuera de servicio, eso se convierte en un catalizador para una guerra a gran escala. Una cosa es derribar unos cuantos aviones. Otra es atacar, hundir o dañar un buque de combate pequeño. Pero cuando empiezan a atacar portaaviones y causan daños reales, la pregunta que deben hacerse es, ¿queremos poner esto en riesgo? ¿Merece la pena correr ese riesgo? Ya saben, ahora tenemos el F-35, el avión más caro de la historia, el avión que se comió al Pentágono, como lo llamamos en Washington. Eso, ¿cuántos de esos pueden perder? ¿Qué obtenemos a cambio en términos de retorno de la inversión? Hay muchos problemas con todo lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que los almirantes y los generales son conscientes de ello y de que estas preguntas salen a relucir. Y una y otra vez he oído decir, no estamos luchando contra la Armada Imperial japonesa. Perdimos muchos barcos, perdimos a miles de marineros porque estábamos luchando contra una armada. Tuvimos que expulsar a la Armada Imperial japonesa. Tuvimos que tomar el control del mar. No lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quiero decir, estas cuestiones salen a relucir
y las respuestas que reciben de la Casa Blanca y de la administración no son muy satisfactorias. The White House and the administration are not very satisfactory. Well, how do you see, Bueno, ¿cómo cree que podría terminar todo esto? Mi última pregunta iba precisamente sobre eso, porque especialmente en Rusia, pongamos que no se alcanza ningún acuerdo de paz. ¿Cómo sería esa paz para Rusia? ¿En qué consistiría una victoria? Porque ahora da la impresión, por la retórica, de que los objetivos de guerra se están ampliando. Y de hecho, no es solo oportunismo a medida que su posición se refuerza. Si no hay un acuerdo diplomático que ponga fin a la guerra, entonces la adquisición de territorio es un buen sustituto. Pero por plantearlo también como una cuestión más amplia, ocurre lo mismo con los iraníes. Ha mencionado los portaaviones. Si los iraníes realmente pasan a la ofensiva y empiezan a atacar los portaaviones, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos? Porque de nuevo, ese no es un buen final para la guerra. No es que se hunda un portaaviones y Estados Unidos se vaya a casa. ¿Cómo cree que respondería Estados Unidos? How do you think the US would respond? Well, let's take one at a time. Let's go back to the Bueno, vayamos de uno en uno. dilemma. Volvamos al dilema ruso. Go back to Si nos remontamos a abril de 2022, cuando se alcanzó un acuerdo entre los representantes ucranianos y rusos, se dice que en realidad mataron a algunos de los ucranianos implicados en aquello. Me refiero a la policía secreta ucraniana de Zelensky. Después, Boris Johnson llegó en avión con un mensaje del presidente Biden. Oh, no, 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 no. Ya sabe, mantengan el rumbo. Lo tienen todo a su favor. Van a ganar. Volvamos a eso. ¿Qué estaban dispuestos a aceptar los rusos? Pues estaban dispuestos a aceptar una Ucrania neutral. Well, they were willing to accept a neutral Ukraine. They were even going to leave Donetsk and Incluso iban a dejar Donetsk, Luhansk y otras zonas habitadas por rusos en manos ucranianas, siempre que los rusos fueran tratados con igualdad ante la ley y como seres humanos. Eso se ha acabado. Esa oportunidad ha desaparecido. Entonces, ¿qué van a exigir los rusos? Creo que quieren que este régimen y todos sus seguidores, todos sus defensores, sean eliminados. Se han cometido demasiadas atrocidades contra ciudadanos rusos y soldados rusos. Cosas de las que culpábamos a los rusos fueron hechas por ucranianos. Quiero decir, podemos ver las imágenes por satélite de excavadoras que han cavado agujeros gigantes. Casi parece una pequeña cantera. Después, miles de ucranianos muertos son empujados con excavadoras al agujero. Luego lo cubren todo, porque el gobierno ucraniano no quiere que la gente conozca el nivel de las pérdidas. Y ahora mismo lo único en lo que podemos apoyarnos como indicador es el intercambio de cuerpos, en el que se intercambia un cierto número de soldados ucranianos muertos por un cierto número de rusos. Y de media, si recibes 20 cuerpos rusos, los rusos entregan entre 60 y 70 ucranianos muertos para recuperar a esos 20 rusos muertos. Así que las cifras de bajas sobre las que nosotros en Occidente hemos mentido continuamente son enormes. Van más allá de lo que podemos imaginar. Se ha derramado demasiada sangre en esta guerra, en todos los bandos, pero particularmente desde el punto de vista ruso. Hemos traicionado a los rusos, nosotros en Washington, demasiadas veces, cuando no había ninguna razón para hacerlo. No tenemos ningún interés estratégico vital en Ucrania. We have no vital strategic interest in Ukraine. None. We have never had any. Ninguno. Nunca hemos tenido ninguno. Desde luego, deseamos lo mejor a esa gente y estamos dispuestos a hacer negocios con ellos. Pero que fueran neutrales, que formaran parte de la Unión Soviética o lo que fuera, nos da igual. No nos interesaba. Desde luego, no era un lugar que justificara sangre y recursos estadounidenses bajo ninguna circunstancia. Tendíamos a trazar esa línea en la frontera polaca, y creo que ahí sigue estando. Así que, lo primero que hay que entender es que para los rusos, esto va a ser lo que ellos exijan. Ahora bien, ¿por qué cree que públicamente ha escuchado al presidente Putin hablar de que, bueno, ya sabe, hay grandes partes de Ucrania que históricamente formaron parte de Polonia? Hay zonas de Ucrania que siguen ocupadas por cientos de miles de húngaros que querrían volver a formar parte de Hungría.
And there are other areas that our friends in Romania. Y hay otras zonas que a nuestros amigos en Rumanía les gustaría tener. Give it to them. Y su postura es, bueno, ¿por qué no dárselas? Y todo el mundo dice, oh no, eso es inaceptable. Nosotros no jugamos a esos juegos. Pues tengo noticias para ustedes. Todo el mundo en Europa del Este juega a esos juegos. Si vas a Vilna, todo el mundo quiere hablar de la mancomunidad polaco-lituana. Hubo una vez un enorme pilar en Minsk. Y en Minsk tenía 3 idiomas. Uno era ruso, otro era latín y el otro era lituano. ¿Y saben lo que decía? Aquí empieza Lituania. ¿Creen que los lituanos no lo saben? Claro que lo saben. Así que Putin tiene razón. Ahora bien, no va a renunciar a una parte de lo que hoy es Bielorrusia. He's not going to give up part of what is today Belarusia. He's not going to surrender the gain. Ya sabes, no va a renunciar a las ganancias que obtuvo Stalin como resultado de ganar la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Pero lo que quiero decir es que conoce la realidad de Ucrania. En segundo lugar, no quiere gobernar a ningún ucraniano. No quiere estar allí. Ningún ruso en su sano juicio quiere ir allí. Hablé con un antiguo agente de inteligencia soviético. Me dijo que nunca iba a ningún sitio del oeste de Ucrania. Hablamos de la zona cercana a la frontera polaca, lo que antes era el sur y el sureste de Galicia. Esto era en los años 70 y 80. Nunca iba a ningún sitio sin ir armado con una pistola automática y con cartuchos en la recámara. And cartridges in the chamber. Well, what's that tell you? Russians don't want to go. ¿Qué te dice eso? Que los rusos no quieren ir allí. Así que lo que les interesa a los rusos es esto que han llamado Novorossiya. No hay duda al respecto. Les gustaría ver surgir algo que no vaya a ser hostil a Rusia y que no vaya a actuar como un satélite de la OTAN ni como una base desde la que proyectar violencia contra Rusia. ¿Pueden conseguirlo? Bueno, no lo van a conseguir de nosotros. No lo van a conseguir de los europeos. Lo que significa que van a tener que imponerlo y van a tener que dirigirse a los países que limitan con Ucrania y preguntarles si se van a sentar a negociar con ellos. Pero creo que todo este asunto va a quedar fuera de las manos de quien gobierne hoy en Ucrania. ¿Por qué iban a prestar atención a nada de lo que diga Zelensky o sus representantes? A nada. A nada. Y creo que con Irán tienen prácticamente el mismo problema. Los iraníes no quieren ocuparlo todo. Todo eso son tonterías. Adquirir territorio da muchos problemas. Hay que administrarlo. Hay que dar cobijo, proteger y mantener a la población que vive allí. Los rusos no quieren hacer eso. Los iraníes tampoco. Ya tienen sus propios asuntos, sus propios problemas. Así que si hablamos de entregar Kuwait, por ejemplo, a Irak, que es aliado de Irán, eso está bien. Si quieren sentarse con los turcos y repartirse las cosas más adelante, perfecto. Históricamente los turcos y los persas han gobernado la región, pero quieren que nos vayamos. Esa es su prioridad número 1, y en gran medida lo han conseguido. Quiero decir, la razón por la que tenemos tantos problemas con la Armada es que dependíamos muchísimo del cuartel general de la Quinta Flota y de las instalaciones en Bahrein. Eso ya no está. No vamos a recuperarlo. Así que, quiero decir, la situación en Europa del Este y la situación en Oriente Medio son en cierto modo análogas. Y la cuestión es qué queremos hacer, y nuestro plan en este momento es prolongarlo. ¿Y cuánto tiempo puede durar eso? Supongo que hasta que colapsemos financieramente. O quedamos tan completamente avergonzados en lo militar que sencillamente no podemos continuar. Y usted decía, ¿qué diría el estadounidense medio? El estadounidense medio diría ahora mismo 2 cosas. ¿Qué demonios estamos haciendo allí? Esa es la primera. Esa pregunta surge todo el tiempo. Así que quienes piensan, va a pasar lo de Pearl Harbor, tienen que recordar cuánto esfuerzo invirtió Roosevelt junto con Stimson en el Departamento de Guerra para provocar que los japoneses nos atacaran. Esa es otra cuestión. Pero fueron tontos. Lo hicieron. Y lo hicieron un domingo por la mañana. Y entonces éramos una nación cristiana y la mayoría íbamos a la iglesia los domingos por la mañana. Y mataron, ya sabe, a miles de estadounidenses. De acuerdo, eso fue todo. Okay, that was it. At that point, every United States says, that's it.
En ese momento, todos los estadounidenses dicen, ya está, estos japoneses se merecen lo peor. Y les dimos lo peor. En Occidente teníamos un gran problema, porque nadie quería luchar contra los alemanes. Hasta que cruzamos el Rin, Eisenhower no dejaba de parar a soldados estadounidenses y preguntarles, bueno, ¿ahora odiáis a los alemanes? Y por supuesto, la respuesta era, la verdad es que no. Así que fueron dos guerras muy distintas, por razones de diferente tipo. Después de la guerra, vemos esos campos de concentración y surge un sentimiento muy anti-alemán, pero ni siquiera eso dura mucho tiempo. Para los años 50 prácticamente se había disipado, porque los alemanes y nosotros éramos demasiado parecidos. Así que al final lo que preguntas es, ¿qué pasa si un portaaviones resulta dañado? What you're asking is what happens if a carrier is damaged? It's damaged, get it out of there. Because Está I dañado, don't think you sáquenlo de can ahí, sink a carrier. porque no creo que se pueda hundir un portaaviones desde muy lejos con un misil disparado a una distancia enorme. No tienes una carga explosiva suficiente. Puedes dejarlo fuera de combate, pero no necesariamente hundirlo. Tienes que tener muchísima suerte para hundir un portaaviones. Ahora bien, otros buques son distintos, pero un portaaviones estamos hablando de algo enorme. Está construido de forma brillante. Está diseñado para resistir ataques nucleares. Así que sé que vas a ver un portaaviones bajo, pero si consiguen uno, si uno recibe daños graves, quiero decir, estoy seguro de que Donald Trump querrá desatar el infierno otra vez y todo ese tipo de cosas. Pero Estados Unidos va a decir, un momento, saquemos a nuestros hombres de ahí. Eso es lo que yo creo. Wait a minute, let's get our men out of there. That's what I think. Sobre lo de Rusia, me pregunto a dónde va todo esto. Porque hoy mismo he visto a Lavrov decir que Moscú tiene ahora derecho a interpretar la implicación del Reino Unido en ataques contra Rusia como una participación directa de Gran Bretaña, con, en sus palabras, todas las consecuencias que eso conlleva. Podría ser un farol, pero una vez que se dicen esas palabras, hay que actuar en consecuencia. Bueno, al menos es significativo que no se haya utilizado antes, así que no sé a dónde vamos, pero al menos vamos hacia algo diferente. Yeah, but right now, whatever the Europeans want to Sí, pero ahora mismo, lo que quieran hacer los europeos depende por completo de nosotros. Pasa lo mismo con Israel. Si retiramos nuestras fuerzas y detenemos las operaciones, ¿cuánto tiempo puede aguantar Israel sin nosotros? Y eso, suponiendo que no les estemos suministrando constantemente todo lo que necesitan. Europa no es muy distinta, y Gran Bretaña en particular. Quiero decir, prácticamente no tiene armada. Seguro que has hablado con el Comodoro Jeremy sobre este tipo de cosas. Su ejército es un desastre. Es una sombra de lo que fue. El cuerpo de Marines de Estados Unidos es mucho más grande, más sólido y más capaz. Marine Corps is much larger, more robust, and more capable. So, I just have. Así que me cuesta muchísimo entender qué cosas terribles harían los británicos. I'm not even Ni siquiera estoy seguro de que pudieran lanzar con seguridad un misil nuclear desde un submarino. Quiero decir, quizá puedan, pero ¿lo harían? No creo que estén tan locos, porque Gran Bretaña podría convertirse de la noche a la mañana en un montón de ruinas humeantes, desaparecida. overnight. Los franceses siempre han dejado muy claro que su disuasión nuclear es suya. Y yo solía hacer la pregunta constantemente, bueno, ¿cuándo emplearían los franceses un arma nuclear? Decían, cuando el enemigo esté en el Rin. De acuerdo, así que no veo a los franceses haciendo gran cosa. ¿Quién más queda? So, I don't see the French doing very much. Who else is out there? The Germans? The German army is a mess. Los alemanes, el ejército alemán, son un desastre. No hacen prácticamente nada. Están atrasados, sino más que nosotros, cuando hablamos de afrontar este nuevo campo de batalla. Así que creo que hay razones por las que Lavrov está ahora alzando más la voz, por las que los rusos son más agresivos. Y simplemente advertiría a los europeos que deben tomarse esto muy en serio, porque no creo que lo estén haciendo. I don't think they are. Y en gran medida nos culpo a nosotros de eso, porque no creo que los altos mandos, los mandos militares. Ahora, Grinkowicz, el general de 4 estrellas, puede ser una excepción, no lo sé. Pero no veo a gente se toma la amenaza en serio. I just don't see people taking the threat seriously. Bueno, gracias por dedicarme este tiempo y por alargaros un poco. Así que, gracias de nuevo.
De acuerdo, Glenn. All right, Glenn. Good. Merleis Verbird from Uwer. You too.